piensan que el autismo es casi que el niño nunca va a poder hacer nada y entran en un caos porque cómo puede ser, piensan que mi hijo nunca va a ser normal y eso no es cierto, eso no tiene por qué ser así. De que un día él no va a ser autista, pero es algo que te acompaña toda la vida. Claro. Lo que pueda desarrollar más habilidades o menos habilidades dependiendo de su etapa del desarrollo es otra cosa. Porque eso es parte del funcionamiento del cerebro de tu hijo. Es como tu hijo tiene una super habilidad de prestar atención a varias cosas al mismo tiempo, de fijarse en los detalles pequeños. Tu hijo tiene una memoria tan buena que se memoriza los diálogos de las películas y te lo puede recitar, o sea, así. Es como qué fortalezas tiene mi hijo. Hola, bienvenidos a Wisely Speaking. Hoy estamos con Rodrigo, Joel y yo. No está Eduardo hoy. No, Eduardo está desaparecido por el día de hoy. Exacto, le dimos vacaciones a Eduardo. Descuiden que él vuelve. Exacto, en el próximo episodio. Entonces, me presento nuevamente. Yo soy Desiree, psicóloga clínica y terapeuta conductual. Hoy estoy con Joel. Saludos. Yo soy Joel Ramírez, especialista en crisis y traumas. Okay. Y yo soy Rodrigo Munez, psicólogo clínico y terapeuta conductual. Entonces, el tema que vamos a estar hablando hoy es el duelo en las familias luego de un diagnóstico de trastorno de espectro autista. Entonces, cuéntanos, Joel, un poquito, ¿qué es el duelo? Bien, es una pregunta muy importante porque la gente piensa que duelo es simplemente cuando fallece alguien. Y no realmente. Los cambios grandes en la vida también pueden conllevar un duelo. Por ejemplo, una discapacidad adquirida, un cambio de trabajo, una mudanza, o en este caso, un diagnóstico de autismo. También se suele pensar que el duelo es siempre porque pasa algo malo. O sea, siempre que hay algo malo. Y no necesariamente. Por ejemplo, en este caso del diagnóstico de TEA, ese diagnóstico conlleva un duelo porque es un cambio nuevo, era lo que antes no era parte de mi vida, pero que también me puede abrir las puertas a, por ejemplo, yo darle a mi hijo el acceso a las intervenciones terapéuticas que necesita, a las posibles adaptaciones educativas o comunicativas que necesita. Es eso, es un proceso por el que pasamos todas las personas, natural, esperado y dinámico, ante cambios grandes en nuestra vida. Eso es el duelo. Súper. Importante. Nosotros aquí en Wisely Speaking no entendemos que el autismo es una sentencia de muerte, o sea que estar dentro del espectro es lo peor y que eso es básicamente una persona que no va a poder lograr nada en su vida. Eso no va acorde con los valores de Wisely Speaking ni de las personas que están aquí sentados. Sin embargo, sí entendemos que tras una noticia así que implica cambios, como dijo Joel, pues implicaría crisis en torno a la familia porque vienen cambios. Es algo nuevo. Exacto. Entonces, teniendo esto claro, pues trajimos unas preguntas para discutir. Déjame ver dónde está el vaso. Aquí está. Entonces, nada, primera pregunta. Ok. Después del diagnóstico, tu familia va a estar bien. ¿Pero qué implica esto? Joel, ¿quieres empezar? Sí, claro. A ver, después del diagnóstico pueden haber familias que piensen, no puede ser, esto se acabó, es el fin. Y no, o sea, realmente una familia que, por ejemplo, ve a su hijo como una persona que necesita ciertas adecuaciones, quizás ciertas intervenciones, que sigue con estas pautas, y que, insisto, ve a su hijo simplemente como una persona y toma esta noticia como algo a lo que debemos de adaptarnos, no ignorarlo o esconderlo, puede llegar a estar bien. Lo que sí que estar bien no es el estar bien anterior, ni tampoco consiste en no hacer cambios. Estar bien consiste en hacer los cambios necesarios para el bienestar de mi hijo o hija y de mi familia. También esa parte como de flexibilidad cognitiva, de entender es yo voy a estar bien, pero no es el bien que yo planeé. Exacto. O sea, y eso es parte de todas las crianzas, no solo
de una persona autista, sino también de persona neurodivergente o neurotípica, porque al final casi todos los papás o el 90% tienen como ya un plan con su hijo o hija. Yo le voy a comprar un vestido rosa, mi niña va a ir al colegio tal y tal, yo voy a tener una crianza Montessori gluten free, o sea, claro, entonces al final a veces es más predominante un duelo en hijos autistas, porque eso ya es una anticipación de que tu plan no va a salir exactamente como tú lo hiciste. Pero es bueno recordar que eso es con todos los hijos, porque al final tus hijos son un individuo diferente a ti. Claro. Y también con el tema del diagnóstico de TEA, es que a nivel social tiene un estigma y una carga muy grande que no tiene por qué, que no debería de estar en todos los casos realmente. Pero claro, todo ese estigma social, de repente la familia lo siente. Tanto si fue un diagnóstico que ya lo sospechaban como si no. Yo agregaría, porque tú comentas que no debería de estar en todos los casos el estigma, yo agregaría que no debería estar en ningún caso, o sea, porque ¿cuál es la necesidad que tiene la gente de comentar acerca de las crianzas de otras personas? Sí, o sea, es como... También. Mientras el niño esté saludable y esté seguro, ¿cuál es tu necesidad de comentar acerca de la crianza de otra gente? Como que si yo no te pregunté, por favor, no comente respecto a mis cosas. Exacto. Si tú no eres mi terapeuta o si yo no te estoy pidiendo la información, muy bonita, pero que no la pedí. Y también depende del terapeuta, porque tú imagínate que yo estoy yendo para trabajar mi tema de ansiedad, y el terapeuta me dice, tú no estás criando bien a tu hijo, y yo, pero yo no vine aquí. O sea, exacto. Yo no, al menos que sea un tema que el terapeuta me diga, mira, la crianza que estás llevando puede ser el detonante de tu ansiedad, pero no es lo mismo que si yo voy a donde un profesional por algo en específico, también quiera inmiscuirse en otros temas que no le competen, que suele pasar mucho con los psicólogos, nuestros queridos colegas, que tú lo ves comentando en redes, yo soy psicólogo y eso no está bien, y yo, mano, pero esa persona no te pagó, o sea, esa persona no fue y te pidió opinión. Y suele pasar mucho. Como mínimo no haga trabajo de gratis. Sí, no, al final es como... Es muy difícil. Yo la verdad que no he tenido el chance de ser madre todavía, pero las madres que vienen a mi consulta muchas veces se la pasan ansiosas porque saben que típicamente sus chicos no van siguiendo la línea típica respecto a los vamos a decir milestones del desarrollo. Entonces a la gente le encanta recomendar sin pedirte, o sea, sin que tú le hayas pedido opinión. Entonces como que, tú he notado que tu niño no habla. Entonces, una cosa que yo creo que te puede funcionar es, tú no le vas a dar nada hasta que él no te hable. O tú le vas a decir, tienes que hablarme. O sea, es como, gracias persona, no te pregunté, ¿verdad? Y tengo que seguir adelante. A veces implica poner límites y que la gente no se sienta cómodo después de que tú le pusiste límite. Y eso implica otra conversación y otra pelea. Entonces la verdad es que es muy difícil ser padre en general. Muchas veces es más difícil ser padre en un mundo de personas que tienen que opinar respecto a lo que tú haces con tu hijo. Entonces nada. Y también hace esa parte del duelo de aceptar, o sea, una triste realidad de que siempre va a haber un crítico. O sea, yo he visto videos de niños con sus comunicadores hablando y comunicándose, y gente comentando que los niños tengan acceso a pantallas no está bien. Y ese es su comunicador. Exacto. O sea, al final siempre va a haber un crítico y siempre va a haber alguien que sabe más que tú intentando hablar. Sí, no, totalmente. Como si tú no se lo dirías a una persona que utiliza lengua de señas, como que, ¿por qué utiliza lengua de señas? Tiene que utilizar el lenguaje vocal, que todo el mundo le entienda. Si tú no le dirías eso a una persona que utiliza eso, o sea, no se lo diga a alguien con un comunicador. Y si tú quieres imponer que la persona con el comunicador utilice lengua de señas, cuestiónate quizá un poquito, como que si realmente a la persona que utiliza lengua de señas, todo el mundo en su alrededor la entiende. Claro. O sea, es como un poco lógico. Próxima pregunta.
¿Cómo pueden reaccionar algunas familias ante este nuevo diagnóstico? Bien. Eso también depende mucho de la historia que lleva la familia, asumamos que es el niño o la niña, con todo lo que es, digamos, la travesía de ese niño o esa niña. Hay familias que lo sospechan, por ejemplo, y que cuando reciben el diagnóstico sienten alivio, quizá porque están un poco más informadas y saben más o menos, digamos, qué pasos seguir para lograr que su hijo se integre tanto en el sistema familiar como en el sistema escolar y en la sociedad en general. Hay personas que, por ejemplo, no lo sospechan y piensan que el autismo es casi que el niño nunca va a poder hacer nada y entran en un caos porque ¿cómo puede ser? Piensan que mi hijo nunca va a ser normal y eso no es cierto. Eso no tiene por qué ser así. Entonces sí hay muchísimas reacciones que dependen mucho de qué información tiene la familia de antes, cómo se da la noticia y qué información se da después de la noticia de este diagnóstico. Claro, estoy muy de acuerdo con eso. Uh-huh. Incluso en una de las formaciones que yo he tomado, habla mucho respecto a cómo el profesional le presenta el diagnóstico Sí. de autismo. Y cuando tú hablas siempre desde el déficit, ¿verdad? Uh-huh. Tu hijo no habla, tu hijo no mira los ojos y tu hijo no sabe socializar, entonces tu hijo lo que tiene es un problema. Se lleva las manos a la cabeza el pobre padre o madre. Exacto, entonces este profesional que se llama Ernesto comentaba hablar desde la característica o desde las fortalezas del autismo para lograr que la familia no sienta que el autismo es como un problema, sino que eso es parte del funcionamiento del cerebro de tu hijo. Es como tu hijo tiene una super habilidad de prestar atención a varias cosas al mismo tiempo, de fijarse en los detalles pequeños. Tu hijo tiene una memoria tan buena que se memoriza los diálogos de las películas y te lo puede recitar, o sea, así. Es como qué fortalezas tiene mi hijo. O sea, tratar de resaltar eso y no solamente enfocado en tu hijo no hace esto, tu hijo no hace esto, tu hijo no hace esto, entonces por ende tu hijo es autista. O sea, si tú se lo pones así, pues entonces obviamente la familia va a entender que es una sentencia de algo horrible que le estamos dando. Uh-huh. Sí. Y lo bueno de no concentrarse en los déficits es que también se hace un abordaje tanto familiar como terapéutico mucho más útil, práctico, en el sentido de que, por ejemplo, yo he tenido chicos que ya por tener la etiqueta de autista, el colegio entiende que necesita un acompañante o que necesita cierta acomodación. Y yo que he trabajado en ambientes escolares, he tenido chicos que yo digo como que, ok, estamos en primero de primaria, donde se aprende a leer. Uh-huh. Tú sabes leer oraciones completas, sabes leer mandatos y realizarlos, entonces sabes multiplicar y estamos aprendiendo a sumar y a contar. ¿Por qué tú necesitas un acompañante si aparte no tienes retos conductuales de yo agredo a un compañero? O sea, solo porque cuando tú entraste dijeron que eras autista, entonces por eso ya tú necesitas un acompañante. Entonces al final eso ni siquiera es un acompañamiento ideal ni adecuado. No. Claro. Porque estamos dándole al niño algo que no necesita y algo que a veces cuando se dan cosas que no necesitamos puede ser más aversivo que beneficioso. Claro. Y que al final se puede ser que hasta lo incomode. Sí, pero responder a la pregunta inicial, con los padres yo sí he visto como 3 tipos de reacciones respecto a el diagnóstico. Uno puede ser sentir una gran paz, como tú dijiste, porque ya veían que su hijo tenía alguna situación o algún patrón de comportamiento que no era el típico que se ve. Otro puede ser caer, vamos a decir, en un hoyo y sentir un gran malestar en creer que es una sentencia para su hijo y que ya eso define todo lo que es su hijo. Y una tercera, que no es necesariamente del diagnóstico, pero es de padres que desesperadamente están buscando un diagnóstico porque si no entienden lo que tiene su hijo, no saben lo que tienen que hacer. Tienen una perspectiva muy médica de la vida. Pueden ser médicos que entienden que si su hijo no tiene la etiqueta de autista, no aplica a terapias, por ejemplo, que pueden ser muy beneficiosas para cualquier tipo de individuo. Incluso un niño neurotípico. Uh-huh. Bueno, entonces ahora para la próxima pregunta. Oh, wow. ¿A qué se deben las diferencias en las reacciones de la familia tras el diagnóstico? Bien, en este aspecto
Realmente hay muchos factores que pudieran afectar. Por un lado, ¿qué conocimiento tiene la familia sobre lo que es el TEA? Pueden haber familias que no sepan absolutamente nada. Pueden haber familias que tengan muchísima información porque, por ejemplo, en su familia o en alguien cercano en sus vidas hay una persona que vive con TEA. Pueden haber familias que hayan escuchado información sumamente negativa de que las personas que viven con TEA no pueden hacer nada, que tienen muchos déficits, como tú mencionaste, que han escuchado un discurso basado principalmente en el déficit. Y sí, ese es el factor principal, que es qué información previa tienen, pero también cómo funciona ese sistema familiar. ¿Qué tan unido es ese sistema familiar? ¿Es un sistema familiar que pudiéramos denominar como funcional? ¿Es un sistema quizá, o por ejemplo, quizás muy fusionado, donde los límites no se respetan también? Y entonces, por ejemplo, ahora este diagnóstico, está la familia entera, digamos, abarrotando a ese niño o niña, por ejemplo. ¿O es una familia quizás muy distante y pongamos que quizás viene la madre y entonces ahora la madre se siente súper cargada porque además de que, por ejemplo, el padre está poco, también tengo que, entre comillas, no lidiar con este diagnóstico, por ejemplo. Esos yo diría que son los dos factores que más afectan. El cómo está actualmente el sistema familiar y qué información tienen los miembros del sistema familiar respecto al TEA. Ok. Yo también percibo que tiene mucho que ver con, vamos a decir, situación sociocultural, economía, porque hay familias que lo primero que piensan es, vamos a decir, en el caso de un niño que no fue planeado, que la familia no se pudo preparar a nivel económico, y normalmente las familias que más temprano identifican que su hijo está en el espectro, se dan cuenta por algún tipo de déficit, que ya hablamos que el autismo no es solo déficit, pero en un mundo real nadie lleva a su hijo a terapia porque es muy bueno en matemáticas o tiene fijaciones muy bellas, pero entonces ahora yo tengo que costear estas terapias o estas adecuaciones que mi hijo necesita, que mi hijo tal vez no sé si en el colegio lo vayan a aceptar, porque son situaciones que vivimos en nuestro país, que no son lo más inclusivos, que no es culpa del niño, es culpa del ambiente, por decirlo así. Claro. Me gusta mucho un enfoque, creo que sería el enfoque de discapacidad desde un punto de vista más social, que es que la persona no es la discapacitada, sino la sociedad es la que que discapacita. O sería esa la... Por eso hay mucha gente que dice situación de discapacidad en vez de discapacidad, porque es la sociedad que lo pone en una situación de discapacidad. Si estuviese, vamos a decir, la sociedad organizada de una forma distinta, y las fortalezas que yo tengo son las que van acorde, pues entonces quien no tiene mis fortalezas sería quien está en una situación de discapacidad. Sin embargo, hay personas que tienen, vamos a decir, una realidad distinta a la que está ahora, y entonces esa situación es lo que los pone más vulnerables a estar en una situación de discapacidad. Si yo estoy, por ejemplo, en silla de ruedas y la arquitectura de mi ciudad es amigable a mi situación en silla de ruedas, pues yo soy capaz de hacer esencialmente todo lo que yo tengo que hacer. Pero si yo vivo en una ciudad que no lo es, entonces ahí yo estoy, como dice Rodrigo, en una situación de discapacidad, porque mi entorno me causa el yo no poder hacer ciertas cosas te o ir a las ciertos barreras. sitios. 100%. Vamos a la próxima pregunta. Sí, claro. Sí. Yo creo que sí. Voy. Esta me gusta. ¿Qué recursos o herramientas pudiesen ayudar a las familias o a la persona con el diagnóstico? Yo creo que mi respuesta favorita a esta pregunta es psicoeducación. O sea, psicoeducación. Aprende acerca del diagnóstico, cómo se ve este diagnóstico para ti, o sea, porque hay muchas personas que están dentro del espectro autista y la gente entiende que, bueno, vamos a decir, esta imagen de esta persona autista, esto es mi hijo, y mi hijo va a ser así. Entonces, no necesariamente tu hijo cumple el criterio de una persona que va a terminar siendo como
Elon Musk, por ejemplo. Exacto. Puede ser una persona que termine siendo como Greta Thunberg, que son dos personas que están dentro del espectro autista, sin embargo, tienen caminos totalmente distintos por el país de donde vienen, por las circunstancias donde se criaron y por sus propios intereses también. O sea, psicoeducación acerca de los distintos tipos de perfiles de personas, y mientras más tú te nutres respecto a eso, tú puedes tener quizás una idea más clara de cómo se vería tu hijo según va creciendo. Sí. Porque es que también, y bueno, estando 100% de acuerdo con lo que dice Desiree, evidentemente psicoeducación 100%, pero también las personas que viven con TEA no son un monolito. Las personas que forman parte de un grupo no son todos iguales, no piensan iguales, no tienen las mismas opiniones, ni tienen los mismos intereses. Tu hijo es tu hijo o tu hija es tu hija. Y tú, siempre y cuando tú te psicoeduques, disculpa. Y si tienes acceso a los recursos como pudiera ser la psicoterapia para que tu hijo pueda adaptarse a una sociedad que tristemente bueno, podemos cortar que no sé si no importa, eso es editado. Sí, perdón. A una sociedad que tristemente sí tiene mucho capacitismo. Tu hijo, y quiero retomarlo a la primera pregunta que hicimos, tu hijo y tu familia van a estar bien. Y bien, quizás no sea esta idea que tú tenías cuando te enteraste que ibas a tener a tu hijo o tu hija, pero es un bien distinto. Y es un duelo de reconocer que no va a ser, como dije, lo que pensaste en un principio, pero eso distinto que puede ser, si tú lo ves con flexibilidad respecto a la situación, no tiene por qué ser malo, puede ser de hecho algo muy hermoso, algo muy bonito también. Rodrigo, entonces, ¿qué herramientas o recursos tú crees que serían importantes? Yo soy muy pro comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Yo, aunque tal vez yo no soy una persona que económicamente necesite los servicios de fundaciones, participar en una fundación donde hay 15 padres más que tienen hijos autistas es algo muy, por decirlo así, proterapéutico para mí. Porque al final yo estoy viendo muchas personas que viven realidades muy similares a las mías y que pueden tener muchos recursos muy útiles para mí, porque al final se forma una red. Y yo di el ejemplo de padres con hijos autistas, pero también puedes entrarte a una comunidad donde haya autistas adultos. Sí. Que ahí también tuve todas las opciones, bueno, no opciones, porque al final esto no es, mi hijo va a ser uno de estos 5, nunca. No. Pero es bueno ver a diferentes calidades porque también es proterapéutico en el sentido de que te ayuda en esa flexibilidad cognitiva de entender. Mi hijo puede ser un adulto que hable con comunicadores, como mi hijo puede ser un adulto que decidió ser veterinario, o puede ser un adulto que decidió ser artista. Muy parecido a lo que el mundo neurotípico que mi hijo va a hacer. Bueno, Exacto. igual. O sea, mi hijo va a tomar el camino que le destine, por decirlo de cierta forma, pero comunidades de padres con chicos autistas, de adultos autistas. Y si estamos en una locación donde tristemente no tenemos acceso a este tipo de comunidades, tal vez la comunidad más similar a la que tú puedes integrarte, por ejemplo, chicos con discapacidad intelectual o algún tipo de discapacidad, porque al final son situaciones y contextos que algo en común van a tener con tu hijo. Sí, hay también comunidades de madres que me imagino que también agregarían a padres, porque también hay padres que se encuentran relativamente solos en la crianza de su hijo dentro del espectro. Entonces me imagino que ojalá esas madres pudiesen ser inclusivas con estos Sería padres. muy útil. Exacto. Pero también yo soy fan de, si tú necesitas algo y no existe, créalo. O sea, ser el primero, ser pionero. exacto, sí. Pon información en las redes, habla acerca de Y es esto. tan fácil como crear un grupo de WhatsApp. Sí. Porque hay gente que entiende, yo no tengo un espacio físico, ya hay Zoom, ya hay todas las redes sociales del mundo y se pueden juntar a hablar ahí. No es que tampoco hay que hacer no todo es dinero, no todo es te voy a ayudar económicamente, porque como dije, por ejemplo, la mamá de Juan puede saber
un espacio donde mi hijo puede regular, o sea, que hay un espacio donde mi hijo puede regularse al mismo tiempo que juega y participa. Claro. Entonces, esas son cosas que la verdad ayudan. Sí. Y también lo que tú mencionaste, Rodrigo, antes con el tema de los adultos autistas, también es que hay muchos padres que, por ejemplo, no pueden envisionar cómo va a ser en el futuro mi hijo, porque es que los adultos neurodivergentes están tan invisibilizados que por eso ese también es un recurso tan útil también, Sí. el conocer a adultos neurodivergentes. Y esa parte de invisibilizado es muy importante porque, por ejemplo, yo llegué a trabajar en espacios como la plaza y cosas así y se recibían diagnósticos de TDAH. Ujú. Y para mí era muy interesante porque yo siempre tuve un contexto donde el TDAH era como, ay, sí, tú te mueves mucho. O sea, como que nunca se ha crucificado tanto como hay personas que pueden llegar a crucificar otro tipo de neurodivergencias. Exacto. Y yo veía padres preguntándole al terapeuta, ¿y mi hijo va a hacer algo en la vida? O sea, como que él Sí. va a graduarse del colegio. Y yo como persona con TDAH estaba como, bueno, lo logramos aquí. Exacto. O sea, Pero también que es algo tan... Por eso estábamos hablando acerca de las, vamos a decir, cualidades únicas de cada individuo. Porque hay personas que tienen algún diagnóstico que no se gradúan del colegio, pero lamentablemente también hay personas neurotípicas que lo hacen. Exacto. O sea, como hay realidades distintas para Sí. personas distintas. Entonces, que ver información te puede ayudar a generar una idea más clara de cómo se puede ver 100%, pero es lo que Rodrigo mencionaba hace un rato, que no hay de que 5 distintos tipos, o sea, mientras más información tú busques, más podría encontrar a alguien que se parece. O sea, hay adultos autistas que son no hablantes que han escrito libros también, como el de, creo que es Rodrigo, el de The Reason I Jump. no lo conozco. Bueno, hay adultos no hablantes Me que lo han escrito. apunto. Exacto. hay adultos no hablantes que han escrito libros. O sea, que el tema, a pesar de que pudiese ser una barrera a la hora de comunicarse vocalmente, porque esta persona no habla, no significa que su vida se quedó ahí. O sea, que el hecho de que yo no sea una persona vocal significa que yo en mi mente tengo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se podría ver el futuro de una persona no hablante? ¿Cómo se podría ver el futuro de una persona que tiene X cualidades? Entonces, así yo puedo, vamos a decir, tener una idea un poquito más realista de cómo se pudiese ver. Pero igual, tú no eres exactamente igual a una persona con tu lista de cualidades. O sea, el hecho de que yo sea chica, tenga déficit de atención y sea psicóloga, significa que yo voy a ser exactamente igual a otra chica que sea psicóloga que tenga déficit de atención. No. O sea, varía y varía. Pero nada, voy a la próxima pregunta. ¿Pueden existir familias que se nieguen a aceptar el diagnóstico? Sí. Sí. Y yo creo que eso viene mucho de la mano a que el autismo, a diferencia de tal vez otras condiciones o neurodivergencia, no tiene como un factor genético escrito. O sea, hay como algo que tal a nivel físico no se ve. El papá tiene la esperanza de que algún día su hijo se va a levantar y va a dejar todo esto atrás, como que una decisión. Como una fase. Una faceta. Y también que hay mucha desinformación, mucha propaganda de yo curé a mi hijo autista, yo le di gotas de omega 3, nada en contra del omega 3, y él dejó de aletear, que es otro tema, y curar. empezó a hablar. Entonces también hay mucha desinformación de creer que ya porque tu hijo habla y tu hijo no aletea, ya tu hijo no es autista. Entonces también viene esa negación una negación, yo digo, de la mano con esperanza de que un día él no va a ser autista, pero es algo que te acompaña toda la vida. Claro. Lo que pueda desarrollar más habilidades o menos habilidades dependiendo de su etapa del desarrollo es otra cosa. Y que puede tener un bienestar en la vida 10 de 10, como que no lo puede tener igual que todo el mundo. Como hablamos ahorita, hay gente neurotípica que no vive la vida ideal, tristemente, y hay personas neurotípicas que sí logran el bienestar que tanto han deseado.
Pero el bienestar también dijimos en un momento que no es algo rígido, y no es algo que aplique igual para todo el mundo. Claro, 100%. ¿Tú tienes alguna historia de quizá alguna familia que hayas visto o escuchado? Sí, puede llegar a haber familias que cuando reciben la noticia, por ejemplo, debido al shock, se niegan a aceptarlo. En algunos casos, la familia puede negarse específicamente al diagnóstico de autismo, quizá pudiera ser porque tienen esta idea del autismo como algo tan grave que no quieren pensar que su hijo sea autista, precisamente porque lo ven como el fin del mundo. Pero también con el duelo y con los cambios hay algo a tomar en cuenta, que es esa fase de impacto, que no tiene por qué necesariamente ser con el diagnóstico de autismo, con un diagnóstico, con cualquier cosa que sea duelo, que hay una primera fase que es aceptar la realidad de este cambio que viene a mi vida también. Entonces, sí, puede llegar a pasar que una familia reciba un diagnóstico y ya sea por la visión que tienen del autismo, por que a lo mejor este cambio tan grande era algo que no se esperaban, o que lo ven como algo malo y que los va a sentenciar a todos, se nieguen a, por ejemplo, la realidad del diagnóstico. Puede ocurrir. Yo también siento que con el tema de los diagnósticos viene mucho a que como los padres, los servidores de la salud, a que la población está más expuesta, son los médicos, tienen una visión de diagnóstico ya muy de enfermedad. Por eso también hay muchas personas que trabajan con población autista que prefieren no decir diagnóstico, sino decir identificación, otros términos que se alejen de la parte médica. Es que no entienden a veces los padres que si su hijo o no tiene el diagnóstico, no va a cambiar al hijo que tienen. Exacto. Entonces intentan negar ese diagnóstico para no aceptar esa parte de los retos que podemos estar teniendo, o que mi hijo es neurodivergente y que sus comportamientos tal vez no van en la línea de lo que yo esperaba de toda la población común de la sociedad. Y viene de ahí, si yo no lo acepto, no es verdad. Entonces mi hijo no es autista y él simplemente, esto me tapa. ¿Qué va a pasar? Mi hijo tiene problemas comunicándose simplemente. A mí, en la práctica, lo que más me ha pasado, yo no diagnostico. Yo quizá pudiese ser una voz de, quizá la palabra sería información o alerta, de que estoy viendo ciertas cualidades y eso, y yo referiría a evaluación. Pero sí me ha pasado de familiares que llegan después de recibir este diagnóstico, y entonces lo que me dicen es, bueno, a fulanito dijeron que es autista, pero yo no creo que él sea autista porque yo era así mismo cuando yo era chiquito. Entonces me parece curioso porque el razonamiento de estos familiares es, si yo era igual a él cuando chiquito y a mí nunca me han dicho que yo soy autista, por ende él tampoco es autista. Y no el pensamiento de, si a fulanito le dieron este diagnóstico y yo era así mismo cuando yo era chiquito, a lo mejor yo soy autista. O sea, no hacen como el pensamiento a la inversa. Entonces, sí, muchas familias tienden a escudarse respecto a eso, de que él no recibió un diagnóstico, o sea, él o ella, este padre o esta madre no recibió un diagnóstico, entonces su hijo es una clara imagen de cómo eran ellos cuando pequeños. Entonces eso significa de que mi hijo no tiene este diagnóstico. Entonces realmente a la mayoría de esos casos, como implicaría una evaluación de hace muchos años, porque estamos hablando de una persona que ya tiene un hijo, o sea, que tiene la edad capaz de tener un hijo, hace muchos años vamos a decir, la habilidad de diagnosticar no era tan efectiva, y hace muchos años también el diagnóstico de autismo también implicaba como que otras cosas. Sí. Era entonces, mucho más restringido. Exacto. No estaba tan amplio como ahora. Sí, Exacto. Ahora los criterios han cambiado, las Exacto. evaluaciones han evolucionado, no es el mismo mundo, para Exacto. nada. Entonces, realmente puede ser que en ese entonces no te hubiese tocado un diagnóstico de autismo, o nadie hubiese visto estas cualidades en ti, porque
ante la información respecto a esta condición era muchísimo menos. Entonces, los chicos andaban por el colegio o andaban por el mundo sin adaptaciones curriculares. Entonces lo que podrían entender es, ese niño o esa niña lo que es un poco lentico, o él es raro, a él le gusta quedarse persiguiendo lagartos en el recreo, y eso es lo que a él le gusta. En vez de estar con los amiguitos jugando basquetbol, es lo que persigue lagartos. Exacto, y ya. Y llegó a su graduación y él era el muchacho de los lagartos, pero él no tiene autismo, es nada más raro. Entonces, como llegan a la adultez y o sea, llegaron a la adultez sin ningún diagnóstico y tienen un hijo que cumple ciertos criterios para el diagnóstico. Entonces, no entendemos de dónde viene el diagnóstico, pero papá o mamá también estaban cumpliendo esos criterios cuando pequeños. Lo único que en ese entonces nadie se preocupó por evaluarlo. Y también entender que... Perdón, nota. No todo el que persigue lagartos en recreo tiene un diagnóstico de dentro del espectro autista. Los lagartos son muy chulos, a mí también me gustan. Estamos hablando de un ejemplo. Que también es entender que autismo o autista no es sinónimo de necesita terapia, que es algo que mucha gente no entiende. No, mi hijo no es autista porque él nunca necesitó ningún tipo de terapia. No, porque hay personas autistas que sí logran adaptarse a su entorno y a su ambiente sin necesidad de tener una intervención terapéutica. Claro. Incluso hay personas autistas que nunca lo necesitaron porque se desarrollaron en un ambiente que sí era, vamos a decir, inclusivo. O sea, que sí era de, ok, a ti se te hace difícil concentrarse. O sea, una adecuación tan simple como, ven, siéntate enfrente de mí en el salón de clase. O ya que tú tienes una necesidad de movimiento, voy a buscar un niño como profesor que sea el que llene los termos de agua de todos los niños. Y en ese tiempo, en ese camino de yo voy llenando todito, yo sacio mi necesidad de movimiento. Claro. Entonces, ese niño nunca tomó terapia, pero fue porque tuvo una adecuación. Exacto. O se pudo adaptar, dijo, yo no me puedo parar porque aquí esta profesora, este profesional me va a echar un boche, déjame empezar a mover el pie. Sí. Pero no todos los niños tienen habilidades, no todos los niños hacen esa sinapsis de decir, yo voy a mover el pie, en vez de pararme a dar 7 vueltas hasta que la profesora me diga, fulano, siéntate, sal del curso. O sea, que era el método más tradicional de antes. Te moviste muchísimo, goodbye, para afuera, o sea... Exacto. Sí, definitivamente. Entonces, última pregunta. Mitos importantes a desmontar respecto a familias y autismo. Yo empiezo. O sea, tu hijo no tiene ese diagnóstico de que porque tú no lo miraste a los ojos o porque tú eres una madre fría que no conecta con él. No, o sea, yo siento que ese es el primer mito a desmontar. El diagnóstico de tu hijo no tiene que ver con tu relación afectiva hacia él o hacia ella. No tiene que ver con eso. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algún mito? Tu hijo no está poseído. Tu hijo no es un monstruo. Tu hijo o hija sigue siendo el mismo niño que tú conocías. Lo que pasa es que ahora tienes nueva información que, de ser necesario, te puede servir de guía, primero para tú investigar y hacer las distintas adecuaciones que ese niño puede necesitar. Pero tu niño no es ahora de repente otro ser, otra criatura. Sigue siendo el mismo niño que tú conocías. Claro. Yo tengo 2 mitos. Primero, mi hijo es autista, por eso ya necesita este kit de terapias. O sea, necesita ABA ocupacional, habla, aunque hable perfecto y haga oraciones compuestas, no, es autista. ¿Cuál es la palabra mágica en psicología? Depende. Pero lo que mucha gente cree, no es autista, no la necesita la terapia. Si es autista, sí la necesita. No funciona así. Y otro es que el tema de los niveles, que es algo que se habla mucho, antes eran niveles de, creo que de gravedad, no sé cuál era el término que se decía. Sí, como leve, moderado, severo. Ahora son niveles de necesidad de adecuaciones que el niño puede tener. Mucho más funcional. No es una sentencia o algo marcado, que es algo que muchos padres no entienden. Mi hijo ahora mismo puede tener la necesidad de niveles más alta, como puede ser que en 3 años tenga la más baja, o puede ser que ahora mismo tenga la más baja y
por ejemplo vivo, llegó una pandemia hermosa y ahora yo no sé de él, qué tú hablas. dentro de casa tiene las necesidades más altas. Y también hay muchos profesionales que no les gusta el tema de niveles y números, porque siente que también algo muy rígido. Sí, 100%. También viendo profesionales más neuroafirmativos hablar de eso, hablan mucho de eso, de que no necesariamente el nivel de apoyo que tú requieres es algo fijo. O sea, puede ser que tú empieces requiriendo muchísimos apoyos y con apoyo de tu comunidad, tu familia, psicoterapia, vas desarrollando habilidades, requieres menos apoyos. Pero al mismo tiempo puede ser que haya pasado un evento significativo que haya afectado tu salud mental, entonces en ese momento tú necesitas más apoyos. O sea, no significa que el hecho de que tú hayas recibido ese diagnóstico cuando tú tienes 5 años, que 3 años más tarde tú vas a requerir menos apoyos que en un principio. O sea, las cosas van cambiando a según la persona, por eso hablamos de espectro. Sí. Bueno, para finalizar, Joel, ¿tenemos algún tipo de comentario, reflexión que dejarle a las familias? Moraleja. O algún tipo de moraleja. Sí. Como yo mencioné al inicio de este podcast, realmente los duelos son un proceso normal y esperado ante los cambios grandes. Y este diagnóstico, no voy a pretender conocer la historia de tu familia ni la historia que has vivido con tu hijo. Así que no puedo darte quizás un consejo específico para lo que tú has vivido. Sin embargo, sí es importante, o considero yo importante que sepas, que primero tu hijo, como ya dije, es la misma persona que tú conocías. No va a cambiar, no va a cambiar en el sentido de que es otro ser. Es ese mismo niño que tú conocías. Y que por mucho que yo sé que en ocasiones esta noticia pueda ser un golpe duro o inesperado, o que te preocupes qué va a ser del futuro de tu hijo, mientras más abierto tú estés a este diagnóstico, mientras con más flexibilidad lo veas, yo te aseguro que lo vas a sobrellevar mejor. Al mismo tiempo que no niegues, no mires a otro lado, porque negando tampoco se resuelve nada. Bueno, gracias a Rodrigo y a Joel por haberme acompañado hoy. Hemos llegado a la parte final de Wisely Speaking de este episodio. Entonces, nada, nos vemos la próxima. Chao. Adiós.